¿Ves? Ni siquiera sabes defenderte. Marido humilla a su esposa tras el golpe de su amante, pero minutos después, ella desata una venganza. Las manos de Cristina temblaban mientras sostenía el celular de Emilio. Sus ojos recorrían una y otra vez los mensajes que acababa de descubrir. Mi amor, no puedo esperar a que te deshagas de esa estúpida, decía uno de los textos. Pronto todo será nuestro, mi vida, respondía otro. El nombre en la pantalla era claro, Lea Fontaine. Su mundo se desplomaba en ese preciso instante, pero lo que Emilio y su amante no sabían era que acababan de despertar a una mujer que jamás habían conocido realmente. Pero para entender cómo llegamos a este momento devastador, hay que regresar 3 meses atrás, cuando la vida de Cristina Vargas parecía perfecta desde afuera. Queremos saber desde dónde nos están viendo esta historia. Escriban en los comentarios su ciudad y país. Nos encanta leer todos sus mensajes y saber que nuestras historias llegan a cada rincón del mundo. Era un martes típico de septiembre cuando Cristina se levantó a las 5:30 de la mañana, como había hecho durante los últimos 15 años de matrimonio. Su rutina era impecable. Preparar el café para Emilio, revisar los correos urgentes de su empresa de consultoría financiera y asegurarse de que todo en la casa estuviera en perfecto orden antes de que su esposo bajara a desayunar. La mansión en las lomas de Chapultepec era el resultado de años de trabajo conjunto, aunque el mundo siempre había visto a Emilio como el único responsable del éxito económico de la familia. Cristina había construido desde cero una empresa de consultoría que manejaba las finanzas de algunas de las corporaciones más importantes del país. Sus clientes la respetaban por su mente analítica y su capacidad para encontrar soluciones donde otros solo veían problemas. Sin embargo, en las cenas de negocios y eventos sociales, siempre era presentada como la esposa de Emilio Vargas, nunca como la empresaria exitosa que realmente era. Emilio había perfeccionado el arte de tomar crédito por los logros compartidos, y Cristina había aprendido a sonreír y a sentir cuando él contaba historias sobre sus inversiones inteligentes y su visión para los negocios. Esa mañana en particular, mientras preparaba el desayuno, Cristina notó algo diferente en el comportamiento de Emilio. Él bajó las escaleras con una sonrisa que no había visto en meses, casi cantando mientras se ajustaba la corbata. Era extraño verlo tan animado, especialmente considerando que las últimas semanas había estado distante y malhumorado. «Buenos días, mi amor», le dijo Cristina, sirviéndole su café exactamente como le gustaba, negro, sin azúcar, en la taza de porcelana que habían comprado en su luna de miel en París. Emilio apenas la miró, concentrado en su teléfono, escribiendo mensajes con una rapidez y entusiasmo que definitivamente no usaba cuando le respondía a ella. «Sí, buenos días», murmuró sin levantar la vista. Sus dedos se movían ágilmente sobre la pantalla y Cristina pudo notar una sonrisa que se escapaba cada vez que llegaba una nueva notificación. Era la misma sonrisa que solía dedicarle a ella cuando eran novios, esa sonrisa cómplice que ahora estaba dirigida a otra persona. Durante el desayuno, Emilio recibió 3 llamadas que contestó con evasivas. «Es trabajo, ya sabes cómo es esto», decía mientras se alejaba hacia el jardín para hablar en privado. Cristina podía escuchar fragmentos de conversación a través de la ventana abierta. «No puedo esperar a verte. Esto tiene que ser discreto por ahora. Pronto todo será diferente». Las palabras flotaban en el aire matutino como pequeñas dagas que se clavaban en el corazón de Cristina, aunque en ese momento ella todavía se negaba a aceptar lo que su intuición ya sabía. Los días siguientes, el patrón se intensificó. Emilio comenzó a llegar tarde a casa, siempre con excusas elaboradas sobre reuniones importantes o cenas de negocios. Cristina, que conocía el mundo empresarial mejor que la mayoría, sabía que muchas de esas excusas no tenían sentido.
No había juntas de consejo los domingos por la noche, ni cenas con inversionistas que duraran hasta las 2 de la mañana en días laborales. Una noche, mientras revisaba los estados de cuenta de sus cuentas conjuntas, Cristina notó gastos extraños. Cenas en restaurantes caros, los días que Emilio decía estar trabajando hasta tarde en la oficina, compras en tiendas de joyería que ella nunca había recibido, y cargos en hoteles de lujo durante horarios que no coincidían con ningún viaje de negocios que ella conociera. Los números no mentían, y Cristina había construido su carrera sobre la capacidad de leer entre líneas de los estados financieros. Su instinto de empresaria se activó y comenzó a documentar discretamente las inconsistencias. Tomaba fotos de los recibos que Emilio dejaba en sus pantalones, anotaba las horas de llegada y salida y comparaba sus historias con la realidad de sus actividades. Era como auditar una empresa sospechosa de fraude, excepto que la empresa era su matrimonio y el fraude era su corazón. El comportamiento de Emilio se volvió cada vez más errático. Había días en que estaba eufórico, cantando en la ducha y silbando mientras se vestía, y otros en que estaba irritable y distante, como si la presencia de Cristina le molestara. Cuando ella intentaba iniciar conversaciones sobre su día o sus planes, él respondía con monosílabos o cambiaba bruscamente de tema. ¿Estás bien, mi amor?, le preguntó una noche mientras cenaban en silencio. Te noto diferente últimamente. Emilio la miró con una expresión que Cristina no supo interpretar en ese momento, pero que más tarde reconocería como desprecio apenas disimulado. Estoy perfectamente bien, Cristina. Solo tengo muchas responsabilidades en el trabajo. No todo puede ser tan simple como lo que tú haces. La frase la golpeó como una bofetada. Emilio sabía perfectamente que el trabajo de Cristina era complejo y demandante. Había construido un imperio financiero que rivalizaba con el suyo. Pero en los últimos meses había comenzado a minimizar sus logros de manera sutil pero constante, como si estuviera preparando el terreno para algo más grande. Las señales se multiplicaron. Emilio comenzó a recibir llamadas que contestaba en otra habitación, siempre bajando la voz, hasta convertirla en un susurro. Sus horarios se volvieron impredecibles, y cuando Cristina intentaba llamarlo a la oficina para coordinar planes, su secretaria siempre decía que estaba en reuniones externas o fuera de la oficina por asuntos urgentes. Una tarde, Cristina decidió sorprenderlo llevándole su almuerzo favorito a la oficina. Había sido un gesto que solía hacer cuando eran recién casados y pensó que quizás podría recuperar algo de la intimidad que sentía que estaban perdiendo. Pero cuando llegó al edificio corporativo donde Emilio tenía sus oficinas, la recepcionista la miró con confusión. «Señora Vargas, me da mucho gusto verla, pero el licenciado Emilio no ha venido hoy. De hecho, canceló todas sus reuniones de esta semana para atender un proyecto especial fuera de la ciudad». Cristina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Emilio le había dicho esa mañana que tenía un día lleno de juntas importantes y que llegaría tarde porque tenía una cena con clientes japoneses. La mentira era tan descarada, tan innecesaria, que Cristina supo en ese momento que su matrimonio estaba en peligro serio. Esa noche, cuando Emilio llegó a casa cerca de medianoche con olor a perfume que no era el suyo y una historia elaborada sobre la cena con los supuestos japoneses, Cristina no dijo nada. Simplemente sonrió. Le preguntó cómo había estado su día y esperó a que él se durmiera para comenzar su propia investigación. Los siguientes días fueron una mezcla tortuosa de actuación y detective work. Cristina mantenía su rutina normal durante el día, pero por las noches, cuando Emilio dormía, ella revisaba sus pertenencias con la meticulosidad de una auditora forensic.
encontró recibos de restaurantes románticos, confirmaciones de reservas en hoteles y facturas de una joyería exclusiva que incluían piezas que definitivamente no estaban en su joyero. La evidencia más devastadora llegó una noche cuando Emilio se quedó dormido en el sofá después de llegar particularmente tarde y aparentemente ebrio. Su teléfono cayó de su mano y la pantalla se iluminó con una notificación. Cristina, con el corazón latiéndole como un tambor, tomó el dispositivo y vio el nombre que confirmaría sus peores temores: Lea Fontaine. Los mensajes que leyó esa noche destrozaron no solo su corazón, sino también su percepción de los últimos 15 años de su vida. No eran solo mensajes de una aventura casual, eran planes detallados para destruir su matrimonio, apoderarse de sus bienes y construir un futuro donde ella no existía. Lea no era solo la amante de Emilio, era su cómplice en un plan que la convertiría en una extraña en su propia vida. Cristina esperó hasta el viernes por la noche, cuando sabía que Emilio estaría relajado después de su supuesta semana de trabajo intenso. Había planeado cada palabra, cada gesto, cada momento de esta conversación que cambiaría todo entre ellos. Se sirvió una copa de vino tinto para calmar los nervios y se sentó en la sala principal, con el teléfono de Emilio sobre la mesa de centro y las impresiones de los estados de cuenta bancarios organizadas como evidencia irrefutable. Cuando Emilio llegó a casa cerca de las 10 de la noche, Cristina pudo oler inmediatamente el perfume de otra mujer mezclado con su colonia habitual. Era una fragancia dulce y costosa, probablemente francesa, que definitivamente no era suya. Emilio entró silbando, con una sonrisa que se desvaneció completamente cuando vio a su esposa esperándolo con esa expresión seria que conocía tan bien de sus reuniones de negocios más difíciles. «Necesitamos hablar, Emilio», dijo Cristina, con una voz que sonaba más tranquila de lo que se sentía. «Siéntate, por favor». Emilio frunció el ceño y dejó su maletín junto a la puerta. «¿Qué pasa ahora, Cristina? Ha sido una semana muy larga y solo quiero descansar». «Estoy segura de que ha sido agotadora», respondió ella, tomando su teléfono y colocándolo frente a él. «Especialmente con todas esas reuniones con Lea Fontaine». El rostro de Emilio se transformó instantáneamente. La máscara de cansancio desapareció y fue reemplazada por una expresión de alarma que rápidamente se convirtió en cálculo frío. Sus ojos se movieron del teléfono a los documentos sobre la mesa y Cristina pudo ver el momento exacto en que su mente comenzó a trabajar, evaluando cuánto sabía ella y cuánto podía negar todavía. «No sé de qué estás hablando», dijo finalmente, pero su voz sonaba forzada, artificial. Cristina sonrió con amargura y comenzó a leer en voz alta algunos de los mensajes que había fotografiado. «Mi vida, no puedo esperar a que nos deshagamos de esa estúpida de tu esposa. Pronto todo será nuestro, mi amor. Ella nunca entenderá lo que realmente vales». Hizo una pausa y miró directamente a los ojos de Emilio. «¿Necesito continuar?» Por un momento, hubo silencio total en la habitación. Cristina podía escuchar los latidos de su propio corazón y el tic-tac del reloj antiguo que habían comprado juntos en una subasta años atrás. Emilio la miró fijamente y ella esperó ver alguna señal de remordimiento, de vergüenza, de dolor por haber sido descubierto. En cambio, lo que vio la dejó helada. Emilio comenzó a reírse. No era una risa nerviosa o incómoda, sino una carcajada genuina, como si Cristina hubiera contado el chiste más divertido del mundo. Se recostó en el sillón y la miró con una expresión que ella nunca había visto antes, desprecio puro y sin disimular. «¿Sabes qué, Cristina? Me alegra que finalmente lo hayas descubierto. Estaba comenzando a cansarme de toda esta actuación». Las palabras golpearon a Cristina como un puño en el estómago. No era la reacción que había esperado, no era la conversación que había imaginado en su mente durante días. ¿Actuación? ¿De qué estás hablando? «De todo esto», dijo Emilio, gesticulando alrededor de la habitación.
de fingir que me interesa tu conversación aburrida sobre tus clientes, de pretender que me emociona escucharte hablar de tus pequeños éxitos empresariales, de actuar como si no me diera cuenta de que siempre intentas competir conmigo. Cristina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Competir contigo? Emilio, somos un equipo. Siempre hemos sido un equipo. ¿Un equipo? La risa de Emilio se volvió más cruel. Cristina, querida, tú has sido la empleada en este matrimonio. Yo he sido el jefe. Y ahora ha llegado el momento de que recibas tu liquidación. En ese momento, Emilio tomó su teléfono y marcó un número que Cristina reconoció inmediatamente. Era el mismo número desde el cual habían llegado todos esos mensajes hirientes. Lea, mi amor, ven para acá. Es hora de que conozcas oficialmente a mi esposa, dijo Emilio con una sonrisa que helaba la sangre. Sí, ya lo sabe todo. No está llorando como pensamos que haría. Ven a ver esto. Cristina se levantó del sillón, temblando de ira y shock. ¿La vas a traer aquí? ¿A nuestra casa? A mi casa, la corrigió Emilio. Y pronto será nuestra casa, de Lea y mía. 20 minutos después, una mujer deslumbrante apareció en la puerta principal como si fuera la dueña del lugar. Lea Fontaine era todo lo que Cristina no era. Alta, rubia, platinada, con curvas perfectas enfundadas en un vestido rojo que probablemente costaba más que el salario mensual de muchas personas. Sus ojos azules recorrieron la habitación con la mirada calculadora de alguien que ya estaba inventariando sus futuras posesiones. Así que tú eres la famosa Cristina, dijo Lea, con un acento ligeramente francés que sonaba artificialmente cultivado. Emilio me ha contado tanto sobre ti. Estoy segura de que sí, respondió Cristina, tratando de mantener la compostura mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Lea se acercó a Emilio y lo besó apasionadamente, un beso largo y teatral que claramente estaba diseñado para humillar a Cristina. Cuando finalmente se separaron, Lea mantuvo una mano posesiva sobre el pecho de Emilio mientras lo miraba con adoración fingida. «Mi amor, ¿ya le dijiste sobre nuestros planes?», preguntó Lea con voz melosa. «Estaba esperando a que llegaras para contarle todo junto», respondió Emilio, rodeando la cintura de Lea con un brazo. «Cristina, quiero que sepas que Lea y yo hemos estado planeando nuestro futuro juntos durante los últimos 8 meses». «8 meses». Cristina sintió que sus piernas se debilitaban. 8 meses significaba que toda la distancia que había sentido, todos los cambios en su comportamiento, habían sido parte de un plan elaborado. «Sí, 8 maravillosos meses», continuó Lea con una sonrisa venenosa, «durante los cuales tu esposo me ha contado absolutamente todo sobre ti. Y cuando digo todo, me refiero a todo». La forma en que Lea enfatizó la palabra hizo que un escalofrío recorriera la columna vertebral de Cristina. «¿Qué quieres decir con eso?». Emilio y Lea intercambiaron una mirada cómplice que hizo que el estómago de Cristina se contrajera con temor. «Bueno, por ejemplo», comenzó Emilio con una sonrisa cruel, «le conté sobre tus inseguridades nocturnas. Ya sabes, esas veces que lloras en la ducha porque crees que no eres lo suficientemente atractiva. O cuando te quedas despierta toda la noche preocupándote por si estoy perdiendo interés en ti». Cristina sintió que la sangre se drenaba de su rostro. Esos eran momentos íntimos, vulnerables, que había compartido con su esposo en la intimidad de su matrimonio. «También le platiqué sobre tu obsesión con competir conmigo profesionalmente», continuó Emilio, disfrutando claramente del dolor que veía en los ojos de su esposa. «Como siempre tratas de demostrar que eres tan inteligente como yo, que tus clientes son tan importantes como los míos. Es realmente patético, Cristina». Lea se rió con una carcajada musical que sonaba como cristales rompiéndose. «Oh, y mi favorita, cuando me contó sobre tu pequeña crisis de mediana edad, esa vez que te compraste toda esa ropa nueva tratando de verte más joven y te veías tan desesperada». Cada palabra era una puñalada directa al corazón de Cristina.
Estos dos seres humanos estaban usando sus momentos más vulnerables como entretenimiento, como armas para destruirla emocionalmente. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo susurrar Cristina. ¿Por qué me están haciendo esto? Porque puedo, respondió Emilio con simplicidad brutal. Porque me cansé de fingir que respeto tu pequeño negocio de consultoría. Porque me harté de pretender que eres interesante. Y porque Lea me hace sentir como el hombre que realmente soy. Lea se pegó más a Emilio y lo miró con ojos brillantes. Tu esposo es increíble, Cristina. Es poderoso, ambicioso y sabe lo que quiere. No como tú, que siempre estás tratando de demostrar algo que nunca podrás ser. Además, añadió Emilio, Lea entiende cómo funciona realmente el mundo de los negocios. Ella no está jugando a ser empresaria como tú. Ella es una empresaria. ¿Y qué es exactamente lo que quieren de mí?, preguntó Cristina, su voz apenas audible. Simple, respondió Lea con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Queremos que te hagas a un lado tranquilamente, que firmes los papeles de divorcio sin hacer escándalo, que nos dejes construir la vida que merecemos sin tus dramitas ni tus intentos desesperados de salvar algo que nunca existió realmente. Y obviamente, agregó Emilio, esperamos que seas razonable con respecto a la división de bienes. Lea y yo tenemos planes ambiciosos y vamos a necesitar capital para ejecutarlos. Cristina los miró a ambos. Estas dos personas que habían conspirado para destruir no solo su matrimonio, sino su dignidad, su autoestima y aparentemente su futuro financiero también. ¿Razonable?, repitió Cristina lentamente. ¿Quieren que sea razonable? Exactamente, dijo Lea, claramente sintiendo que habían ganado la batalla. Mira, Cristina, no tienes que hacer esto más difícil de lo necesario. Todos sabemos cómo va a terminar esto. Emilio ya no te ama. Probablemente nunca te amó realmente. Yo soy su futuro. Tú eres su pasado. Acepta la realidad y todos podremos seguir adelante. Emilio asintió con aprobación. Lea tiene razón. Esto no tiene por qué ser un proceso largo y complicado. Podemos manejar todo discretamente, sin abogados agresivos ni peleas públicas. Solo necesitas aceptar que tu tiempo conmigo ha terminado. Cristina permaneció en silencio durante varios minutos que se sintieron como horas. Emilio y Lea la observaban con la paciencia de depredadores, que saben que su presa ya no tiene escape. Finalmente, Cristina levantó la cabeza y los miró directamente. Tienen razón, dijo con una voz extrañamente calmada. No tiene sentido pelear por algo que claramente ya terminó. Emilio y Lea intercambiaron miradas de triunfo. Había sido más fácil de lo que habían anticipado. Me alegra que seas inteligente al respecto, dijo Emilio con una sonrisa condescendiente. Siempre supe que al final harías lo correcto. Sí, añadió Lea, esto es lo mejor para todos, especialmente para ti, Cristina. Ahora podrás encontrar a alguien más adecuado para tu nivel. Cristina se levantó lentamente del sillón, recogió los documentos de la mesa y comenzó a caminar hacia las escaleras. Cuando llegó al primer escalón, se detuvo y se volteó hacia ellos. Solo una cosa más, dijo con esa misma voz inquietantemente tranquila. Espero que hayan disfrutado esta pequeña victoria, porque va a ser la última que tengan. Emilio se rió. ¿Qué se supone que significa eso? Cristina sonrió, y por primera vez en toda la noche, la sonrisa llegó a sus ojos. Ya lo van a ver. Mientras subía las escaleras, pudo escuchar a Emilio y Lea riéndose y celebrando su supuesto triunfo. Lo que no sabían era que Cristina Vargas no era la mujer sumisa y derrotada que creían haber destruido esa noche. Lo que no sabían era que acababan de despertar algo en ella que había estado dormido durante demasiado tiempo. Y lo que definitivamente no sabían era que su celebración prematura sería el último error que cometerían juntos. Cristina cerró la puerta de su recámara con un clic suave que resonó en el silencio como el disparo de una pistola. Por primera vez en 15 años de matrimonio, puso el seguro.
Sus manos ya no temblaban. De hecho, tenía una calma extraña, casi sobrenatural, que la sorprendió incluso a ella misma. Se dirigió a su vestidor y removió una caja fuerte pequeña que había mantenido oculta detrás de sus zapatos de invierno. Dentro estaba todo lo que Emilio nunca había sabido sobre ella: documentos, contactos y secretos que había guardado cuidadosamente durante años. La mujer que Emilio había humillado esa noche no era la verdadera Cristina Vargas. Era una versión domesticada, una actuación que había perfeccionado para mantener la paz en su matrimonio. Pero antes de convertirse en la esposa sumisa que cocinaba desayunos perfectos y sonreía en eventos sociales, Cristina había sido algo completamente diferente. Había trabajado para el gobierno federal en casos de lavado de dinero, había ayudado a desmantelar carteles financieros y había desarrollado una red de contactos en las esferas más poderosas del país. Cuando conoció a Emilio en una conferencia de negocios hace 16 años, ella ya era una experta en seguir rastros de dinero sucio y detectar operaciones fraudulentas. Había dejado ese mundo al casarse, pero las habilidades nunca se olvidan y los contactos nunca desaparecen realmente. Simplemente habían estado esperando el momento correcto para ser utilizados. Abajo, pudo escuchar las risas de Emilio y Lea, el sonido del champán siendo descorchado y música suave que probablemente acompañaba su celebración prematura. Perfecto. Mientras ellos festejaban su supuesta victoria, ella iba a comenzar a construir su destrucción meticulosa y completa. Lo primero que hizo Cristina fue activar el software de monitoreo que había instalado discretamente en todos los dispositivos electrónicos de la casa meses atrás, cuando sus sospechas sobre la infidelidad de Emilio comenzaron a intensificarse. Como experta en investigaciones financieras, sabía que la información era poder y había estado recolectando información sobre su esposo mucho antes de enfrentarlo esa noche. Sus dedos volaron sobre el teclado de su laptop mientras accedía a bases de datos que la mayoría de las personas ni siquiera sabían que existían. Comenzó con las finanzas personales de Lea Fontaine, y lo que encontró la hizo sonreír con una mezcla de satisfacción y disgusto. Lea no era la empresaria exitosa que pretendía ser. Era una estafadora sofisticada con al menos 3 identidades diferentes y un historial de relaciones con hombres ricos que terminaban misteriosamente empobrecidos. Cristina profundizó más en la investigación y descubrió que Lea Fontaine ni siquiera era su nombre real. Su verdadero nombre era María Elena Fuentes, nacida en Guadalajara, con antecedentes penales por fraude en Estados Unidos y Francia. Había cambiado de identidad después de estafar a un millonario texano por más de $2 millones y había llegado a México con documentos falsificados y una historia inventada sobre ser heredera de una familia francesa. Pero lo más interesante no era el pasado criminal de Lea, sino lo que había estado haciendo con Emilio durante los últimos 8 meses. Cristina accedió a las cuentas bancarias corporativas de su esposo usando las contraseñas que había obtenido meses atrás, y lo que vio la dejó sin aliento, no por shock, sino por la magnitud de la estupidez de Emilio. Emilio había estado transfiriendo dinero de las cuentas de la empresa a cuentas offshore que estaban registradas bajo nombres falsos, pero que claramente estaban controladas por Lea. Las transferencias no eran pequeñas. Estamos hablando de millones de pesos que habían sido movidos gradualmente durante meses, probablemente bajo la dirección y manipulación de su amante. Cristina profundizó más en los registros financieros y descubrió algo aún más incriminatorio. Emilio y Lea habían estado usando información privilegiada de los clientes de ambos para realizar inversiones ilegales. Estaban manipulando el mercado de valores usando datos confidenciales que Emilio obtenía de sus reuniones corporativas. Y Lea había estado usando su supuesta empresa de consultoría como fachada para lavar las ganancias.
Era un esquema brillante en su simplicidad, pero increíblemente torpe en su ejecución. Habían dejado rastros digitales por todas partes, como si nunca hubieran considerado la posibilidad de ser descubiertos. O quizás simplemente habían subestimado completamente la inteligencia de la mujer a la que estaban traicionando. Cristina imprimió documento tras documento, organizando las evidencias en carpetas meticulosamente etiquetadas. Cada transacción sospechosa, cada comunicación comprometedora, cada violación legal estaba siendo documentada y catalogada con la precisión de una cirujana. Mientras trabajaba, pudo escuchar a Emilio y Lea subiendo las escaleras, sus voces borrachas y sus risas llegando hasta su puerta cerrada. La pobre Cristina, oyó decir a Lea con voz pastosa por el alcohol. Probablemente está ahí arriba llorando como una niña. Déjala, respondió Emilio. Mañana comenzaremos con los trámites de divorcio. Entre más rápido salgamos de esto, mejor. Cristina sonrió mientras continuaba trabajando. Si ellos supieran lo que realmente estaba haciendo allá arriba, probablemente no estarían tan relajados. A las 3 de la mañana, cuando finalmente hubo silencio total en la casa, Cristina activó la segunda fase de su plan. Utilizó su acceso al sistema de seguridad de la casa para revisar todas las grabaciones de los últimos meses. El sistema que Emilio había instalado para proteger su hogar había estado documentando fielmente cada una de sus indiscreciones. Las cámaras habían capturado a Lea entrando y saliendo de la casa durante el día, cuando se suponía que Cristina estaba en el trabajo. Habían grabado conversaciones sobre sus planes financieros y legales mientras comían en el comedor familiar. Incluso habían documentado momentos íntimos entre Emilio y Lea que no solo probaban la infidelidad, sino que también incluían discusiones detalladas sobre cómo iban a deshacerse de Cristina y quedarse con todo su dinero. Cristina copió cada archivo de video relevante a discos duros externos encriptados. Era evidencia que cualquier fiscal amaría tener en sus manos, especialmente considerando que algunas de las conversaciones incluían admisiones explícitas de lavado de dinero y manipulación del mercado. Pero Cristina no se conformó solo con evidencia digital. Sabía que necesitaba corroboración física para hacer que su caso fuera completamente sólido. Durante las siguientes 2 semanas, mientras Emilio y Lea creían que ella estaba procesando emocionalmente la nueva realidad de su situación, Cristina estaba en realidad ejecutando una operación de inteligencia que habría impresionado a sus antiguos colegas en el gobierno. Contrató discretamente a un investigador privado de élite, alguien con quien había trabajado años atrás en casos gubernamentales. Ricardo Mendoza era un ex agente federal que ahora dirigía su propia firma de investigación, especializada en crímenes financieros de cuello blanco. Cuando Cristina le mostró las evidencias preliminares que había recopilado, Ricardo silbó en admiración. «Cristina, esto es una mina de oro», le dijo durante su reunión secreta en un café discreto del centro de la ciudad. «Tenemos suficiente aquí para enviar a ambos a prisión por los próximos 20 años. «No quiero enviarlos a prisión todavía», respondió Cristina con una sonrisa que Ricardo no había visto en los años que había trabajado con ella. «Primero quiero que paguen de otras maneras». Ricardo asintió con comprensión. Conocía a Cristina lo suficientemente bien como para saber que cuando ella hablaba de otras maneras, significaba que había desarrollado un plan mucho más sofisticado que simplemente entregar evidencias a las autoridades. Durante esas 2 semanas, Cristina desarrolló una rutina perfecta de actuación. Durante el día, interpretaba el papel de la esposa devastada que estaba procesando lentamente la traición. Llegaba tarde a casa del trabajo, comía poco y respondía con monosílabos cuando Emilio intentaba hablar con ella sobre los siguientes pasos de su separación. Emilio y Lea interpretaron su comportamiento exactamente como ella esperaba que lo hicieran,
como los síntomas de una mujer rota que finalmente estaba aceptando su derrota. Lo que no sabían era que cada noche, cuando ellos dormían, Cristina estaba trabajando como una espía profesional, documentando cada aspecto de sus actividades criminales. Cristina instaló dispositivos de escucha microscópicos en el auto de Emilio, en su oficina y en el apartamento que Lea mantenía en Polanco. Utilizó contactos en bancos para obtener información sobre cuentas que no aparecían en registros públicos. Incluso llegó al extremo de infiltrar las redes sociales de Lea usando perfiles falsos para obtener información sobre sus cómplices en otros países. Lo que descubrió durante esas 2 semanas de investigación intensiva fue mucho peor de lo que había imaginado inicialmente. Emilio y Lea no eran simplemente una pareja de infieles con problemas morales. Eran parte de una red internacional de lavado de dinero que incluía carteles, políticos corruptos y empresarios sin escrúpulos. Lea había estado usando su relación con Emilio para acceder a información confidencial sobre fusiones corporativas, adquisiciones gubernamentales y proyectos de infraestructura que valían billones de pesos. Esa información era vendida a competidores extranjeros y las ganancias eran lavadas a través de una serie de empresas fantasma que Lea había establecido en paraísos fiscales. Emilio, por su parte, había sido completamente manipulado por Lea sin siquiera darse cuenta. Él creía que estaba participando en inversiones inteligentes y oportunidades de negocio exclusivas, pero en realidad estaba siendo usado como un peón en un esquema mucho más grande que él. Cristina se dio cuenta de que Lea probablemente había planeado desde el principio deshacerse de Emilio una vez que hubiera extraído todo lo que pudiera de él. El plan era simple: seducirlo, manipularlo para que cometiera crímenes financieros, documentar esos crímenes y luego chantajearlo o denunciarlo dependiendo de lo que fuera más conveniente para ella. Era un plan brillante, excepto que Lea había cometido un error fundamental. Había subestimado completamente a la esposa del hombre que estaba manipulando. Al final de las 2 semanas de investigación, Cristina tenía suficiente evidencia para destruir no solo a Emilio y Lea, sino a toda la red criminal de la que formaban parte. Tenía nombres, números de cuenta, grabaciones de audio, videos comprometedores y documentos que probaban una conspiración que se extendía a través de múltiples países. Pero más importante que la evidencia era el plan que había desarrollado para usarla. Cristina no quería simplemente exponer a Emilio y Lea. Quería desmantelar sus vidas de la misma manera meticulosa y humillante que ellos habían intentado desmantelar la suya. La noche del 15º día después de la confrontación inicial, Cristina finalmente estaba lista para comenzar la siguiente fase de su venganza. Emilio y Lea habían pasado esas 2 semanas viviendo juntos en la casa, comportándose como si ya fueran los únicos dueños, planeando su futuro juntos y ocasionalmente preguntándole a Cristina cuándo iba a estar lista para firmar los papeles de divorcio. Esa noche, mientras cenaban en el comedor familiar como una pareja feliz, completamente ajenos a que cada palabra que decían estaba siendo grabada, Cristina subió a su recámara y sonrió mientras revisaba los últimos detalles de su plan. Mañana comenzaría la verdadera diversión. El lunes por la mañana, Cristina se levantó a las 5 como siempre había hecho, pero esta vez con una sonrisa que habría aterrorizado a cualquiera que la conociera bien. Se vistió con su traje de negocios más elegante, un conjunto negro de diseñador que le daba un aire de autoridad incuestionable, y se maquilló con la precisión de alguien que se prepara para la batalla más importante de su vida. Emilio y Lea seguían durmiendo en la recámara principal, completamente ajenos al hecho de que este sería el último día que despertarían como personas libres. Cristina preparó café para ella sola,
Ya no había necesidad de mantener la charada de la esposa servicial y revisó una última vez la secuencia exacta de eventos que había planeado para las siguientes 12 horas. A las 7 en punto, comenzó la ejecución de su plan maestro. Su primera llamada fue a Rodrigo Salinas, director del periódico financiero más importante del país y uno de sus contactos más valiosos de sus días, trabajando para el gobierno. Rodrigo había estado esperando esta llamada desde que Cristina le había enviado un mensaje críptico 3 días atrás, prometiéndole la historia del año. Rodrigo, soy Cristina Vargas. Espero que tengas la portada de mañana libre, porque tengo algo que va a sacudir todo el mundo financiero mexicano, dijo con una voz que destilaba confianza absoluta. Cristina, me tienes intrigado desde tu mensaje. ¿De qué estamos hablando exactamente? De una red de lavado de dinero internacional que involucra manipulación del mercado de valores, información privilegiada y conexiones con carteles. Y tengo evidencia irrefutable de todo. El silencio al otro lado de la línea duró exactamente 5 segundos antes de que Rodrigo respondiera con la emoción de un periodista que acaba de oler la historia de su carrera. Te veo en mi oficina en 1 hora. La segunda llamada fue a Carmen Delgado, fiscal especializada en crímenes financieros y otra vieja colega de sus días en el gobierno. Carmen había estado esperando el momento perfecto para procesar un caso de alto perfil que relanzara su carrera política, y Cristina estaba a punto de entregarle exactamente eso en una bandeja de plata. Carmen, necesito que tengas lista una orden de cateo para esta tarde. Tengo un caso que va a hacer que tu nombre aparezca en todos los periódicos del país. ¿Qué tan grande estamos hablando, Cristina? Suficientemente grande como para llegar hasta Los Pinos si seguimos todos los hilos. La tercera llamada fue la que más disfrutó hacer. Marcó el número de Alberto Sandoval, el jefe de Emilio y presidente del Consejo de Administración de la corporación donde su esposo había trabajado durante los últimos 10 años. Alberto era un hombre de principios rígidos que valoraba la reputación de su empresa por encima de todo. Y Cristina sabía exactamente cómo presentar la información para garantizar que Emilio no solo fuera despedido, sino completamente destruido profesionalmente. Señor Sandoval, soy Cristina Vargas, la esposa de Emilio. Necesito reunirme urgentemente con usted para discutir actividades ilegales que involucran a su empresa y que podrían resultar en una investigación federal. Había algo hermosamente poético en usar las mismas tácticas que Emilio había usado para humillarla, llamar a las personas importantes en su vida profesional y exponer sus secretos más oscuros frente a quienes más importaba impresionar. A las 9 de la mañana, mientras Emilio desayunaba tranquilamente leyendo las noticias deportivas, completamente inconsciente de que su mundo estaba siendo sistemáticamente demolido, Cristina estaba en la oficina de Rodrigo Salinas entregando copias de toda la evidencia que había recopilado. Dios mío, Cristina, murmuró Rodrigo mientras revisaba los documentos. Esto es enorme. ¿Estás completamente segura de la autenticidad de todo esto? Cada documento ha sido verificado independientemente. Cada grabación ha sido autenticada por expertos forenses. Cada transacción financiera puede ser rastreada y confirmada. No hay nada aquí que no pueda resistir el escrutinio más riguroso. Rodrigo asintió, ya visualizando los titulares. ¿Y estás segura de que quieres que publiquemos esto? Una vez que esto salga, no hay vuelta atrás. Cristina sonrió con una frialdad que hizo que Rodrigo recordara por qué había sido tan efectiva en sus días de investigadora gubernamental. Rodrigo, hace 2 semanas mi esposo me humilló frente a su amante, revelando mis secretos más íntimos como entretenimiento. Utilizó mi vulnerabilidad como arma contra mí. Ahora voy a mostrarle lo que significa ser realmente vulnerable. A las 10 de la mañana, Cristina estaba en la oficina de Carmen Delgado entregando evidencia suficiente para procesar a toda una red criminal.
Carmen revisó los documentos con la precisión de una depredadora evaluando a su presa. Cristina, esto es trabajo de nivel federal. Voy a tener que involucrar al FBI y a Interpol por las conexiones internacionales. Perfecto. Entre más grande sea el espectáculo, mejor. ¿Y estás consciente de que tu esposo probablemente va a enfrentar entre 15 y 25 años de prisión si todo esto se confirma? Estoy consciente de que mi esposo debería haber pensado en las consecuencias antes de traicionarme y humillarme. A las 11 de la mañana, Cristina estaba sentada frente a Alberto Sandoval en su oficina ejecutiva, observando cómo el rostro del hombre se ponía cada vez más pálido mientras revisaba la evidencia de las actividades criminales de Emilio. Señora Vargas, esto es catastrófico para nuestra reputación corporativa. Si esto es verdad, Emilio no solo ha violado la ley, sino que ha comprometido la integridad de toda nuestra organización. Señor Sandoval, le aseguro que cada palabra de estos documentos es completamente verificable. La pregunta ahora es, ¿qué va a hacer su empresa para distanciarse de estas actividades criminales? Alberto no necesitó pensarlo mucho. Emilio Vargas será despedido inmediatamente y se iniciarán procedimientos legales para recuperar cualquier dinero que haya robado de la empresa. También cooperaremos completamente con cualquier investigación federal. Me parece perfecto, respondió Cristina con satisfacción. Y señor Sandoval, sugiero que revise muy cuidadosamente todas las cuentas corporativas a las que Emilio tuvo acceso. Puede descubrir que las pérdidas son mucho mayores de lo que inicialmente imagina. Mientras Cristina ejecutaba meticulosamente cada fase de su plan, Emilio y Lea pasaron la mañana haciendo planes para su futuro juntos, completamente inconscientes de que ese futuro estaba siendo destruido en tiempo real. Almorzaron en un restaurante caro, brindaron por su nueva vida, y Lea incluso publicó fotos en sus redes sociales celebrando su nuevo amor. Esas fotos, que Lea pensó que eran una declaración de victoria, se convertirían en evidencia adicional de su relación y de su participación en los crímenes financieros que habían estado cometiendo juntos. A las 2 de la tarde, cuando Emilio regresó a su oficina después del almuerzo romántico con Lea, se encontró con una escena que lo dejó paralizado. Agentes federales estaban registrando su oficina, confiscando computadoras, archivos y cualquier cosa que pudiera contener evidencia. Su secretaria lloraba en su escritorio y Alberto Sandoval lo esperaba con una expresión que habría helado la sangre de cualquiera. Emilio Vargas, queda usted despedido inmediatamente por actividades criminales que comprometen la integridad de esta corporación. Seguridad lo escoltará fuera del edificio y se le prohíbe permanentemente regresar a estas instalaciones. Emilio tartamudeó, tratando de entender qué estaba pasando. ¿De qué están hablando? ¿Qué actividades criminales? Debe haber algún error. Uno de los agentes federales se acercó a él con esposas en la mano. Emilio Vargas, está usted bajo arresto por lavado de dinero, manipulación del mercado de valores y uso de información privilegiada para beneficio personal. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras a Emilio lo esposaban frente a todos sus colegas, Lea estaba experimentando su propia pesadilla en su apartamento de Polanco. Agentes de Interpol habían llegado con órdenes de extradición relacionadas con sus crímenes en Estados Unidos y Francia, mientras que agentes mexicanos ejecutaban órdenes de cateo que habían resultado en el descubrimiento de documentos falsos, dinero en efectivo y evidencia de múltiples identidades fraudulentas. Cuando intentó llamar a Emilio para avisarle que algo había salido terriblemente mal, descubrió que él también había sido arrestado. En ese momento, Lea comprendió que alguien los había vendido, pero no tenía idea de quién o cómo.
A las 4 de la tarde, mientras Emilio y Lea estaban siendo procesados en diferentes estaciones de policía, los titulares comenzaron a aparecer en todos los medios de comunicación del país. Ejecutivo de alto nivel arrestado por lavado de dinero. Red internacional de corrupción desmantelada. Estafadora internacional capturada en operativo conjunto. Cristina vio las noticias desde la comodidad de su oficina, con una copa de champán que había estado guardando para una ocasión especial. Ricardo Mendoza, su investigador privado, estaba sentado frente a ella sonriendo con admiración. Cristina, en todos mis años como investigador, nunca había visto una operación ejecutada con tanta precisión. Fue como ver a una maestra clase dando una lección. Ricardo, esto era personal. Cuando algo es personal, siempre encuentras la motivación para ser excepcional. Pero la venganza de Cristina no había terminado todavía. Había guardado lo mejor para el final. A las 6 de la tarde, cuando las noticias del arresto ya habían sido transmitidas en todos los canales, Cristina organizó una conferencia de prensa en el hotel más exclusivo de la ciudad. Había invitado a todos los periodistas importantes, todos los contactos sociales que conocían a Emilio y Lea, y todas las personas que habían sido testigos de su supuesta humillación 2 semanas atrás. Vestida con un traje blanco que la hacía lucir como un ángel vengador, Cristina se dirigió a la audiencia con la autoridad de alguien que acababa de reescribir las reglas del juego. Damas y caballeros, hace exactamente 2 semanas, mi esposo Emilio Vargas me humilló públicamente, creyendo que era una mujer débil que aceptaría su traición en silencio. Hoy quiero demostrarles lo que sucede cuando subestiman a una mujer que conoce el valor de la justicia. Procedió a detallar no solo la infidelidad de Emilio, sino toda la red criminal de la que él y Lea habían formado parte. Mostró evidencia de cómo habían estado robando millones de pesos, cómo habían estado traicionando la confianza de clientes e inversionistas y cómo habían estado usando su relación adúltera como cobertura para actividades criminales internacionales. Mi esposo creía que podía deshacerse de mí como si fuera un estorbo en su camino hacia la felicidad. Lo que no sabía es que yo era la única cosa que se interponía entre él y las consecuencias de sus propias acciones criminales. Ahora que ya no estoy protegiéndolo, el mundo puede ver quién es realmente Emilio Vargas. La conferencia de prensa fue transmitida en vivo por todos los canales principales y los clips se volvieron virales en las redes sociales en cuestión de horas. El hashtag Justicia Cristina se volvió tendencia nacional y mujeres de todo el país comenzaron a compartir la historia como un ejemplo de cómo una mujer inteligente puede convertir su aparente derrota en la victoria más espectacular. Al final del día, cuando Cristina regresó a su casa, que ahora era completamente suya, se sentó en el mismo sillón donde había sido humillada 2 semanas atrás y reflexionó sobre todo lo que había logrado en una sola jornada. Emilio enfrentaba cargos federales que probablemente lo mantendrían en prisión durante las próximas 2 décadas. Lea había sido extraditada y enfrentaba juicios en 3 países diferentes. Ambos habían perdido todo su dinero, que había sido confiscado como evidencia y eventualmente sería devuelto a las víctimas de sus estafas. Pero más importante que su caída era el renacimiento de Cristina. Había recuperado no solo su dinero y su propiedad, sino también su poder, su reputación y su autoestima. Las empresas más importantes del país comenzaron a contactarla para ofrecerle posiciones ejecutivas, reconociendo finalmente las habilidades que Emilio había estado ocultando durante años. 3 meses después, Cristina había sido nombrada directora ejecutiva de una de las firmas de consultoría financiera más prestigiosas del país. Su historia se había convertido en leyenda en círculos empresariales, no solo como un ejemplo de venganza perfecta, sino como una demostración del poder de una mujer que se niega a ser subestimada.
Emilio y Lea, mientras tanto, compartían celdas en prisiones federales, todavía tratando de entender cómo la mujer que habían creído poder destruir tan fácilmente había terminado siendo la arquitecta de su propia destrucción total. La última vez que Cristina pensó en ellos fue mientras leía un artículo de periódico sobre el juicio que finalmente los había condenado. Sonrió, cerró el periódico y se concentró en planear la expansión internacional de su nueva empresa. Después de todo, tenía un imperio que construir y ahora sabía exactamente de lo que era capaz cuando alguien se atrevía a subestimarla. La historia de Cristina Vargas nos enseña una de las lecciones más poderosas que podemos aprender en la vida. Nunca subestimes el poder de una persona que ha sido traicionada, porque a menudo esa traición despierta una fuerza que ni ellos mismos sabían que poseían. Durante años, Cristina había vivido una versión domesticada de sí misma, adaptándose a las expectativas de su matrimonio y permitiendo que otros minimizaran sus logros y capacidades. Pero cuando Emilio y Lea creyeron que podían humillarla y deshacerse de ella como si fuera un obstáculo insignificante, despertaron a la verdadera Cristina. Una mujer brillante, estratégica y absolutamente implacable cuando se trata de hacer justicia. Esta historia nos recuerda que la venganza más efectiva no es la que se ejecuta con ira ciega, sino la que se planea con inteligencia fría y precisión quirúrgica. Cristina no se dejó llevar por las emociones. Utilizó cada lágrima, cada momento de dolor, como combustible para construir meticulosamente la destrucción de quienes la habían traicionado. No solo recuperó lo que era suyo por derecho, sino que se convirtió en una versión más poderosa de sí misma en el proceso. La lección más profunda de esta historia es que a veces las traiciones más dolorosas son exactamente lo que necesitamos para deshacernos de las versiones limitadas de nosotros mismos y convertirnos en quienes realmente estamos destinados a ser. Cristina había estado viviendo una vida pequeña, permitiendo que otros tomaran crédito por sus logros y minimizaran su valor. La traición de Emilio la liberó de esa prisión autoimpuesta y le permitió mostrar al mundo su verdadero poder. También nos enseña que la paciencia es el arma más poderosa en manos de una persona inteligente. Mientras Emilio y Lea celebraban su supuesta victoria, Cristina estaba construyendo silenciosamente su imperio de venganza. Esperó el momento perfecto, recopiló la evidencia necesaria y cuando finalmente atacó, lo hizo con una precisión que no dejó lugar para la recuperación. Esta historia es un recordatorio de que nunca debemos permitir que otros definan nuestro valor o dictaminen nuestro destino. Cuando alguien trata de humillarte o hacerte sentir insignificante, recuerda que probablemente es porque temen el poder que posees. La verdadera fuerza no está en gritar o hacer escándalo, sino en actuar con inteligencia estratégica y determinación inquebrantable. Cristina nos demuestra que no importa cuán devastadora sea una traición, siempre tenemos la opción de elegir cómo respondemos. Podemos permitir que nos destruya, o podemos usarla como la chispa que enciende nuestro renacimiento. La elección siempre es nuestra, y esa elección puede convertir a la aparente víctima en la arquitecta de su propia justicia perfecta. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles, como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.